Previamente ya estas naranjas están lavadas, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque esta va a ser el envase. No falta un vendedor que eche a perder una grabación. Hola familia, bienvenidos a Loco por las Carnes. Hoy vamos a hacer una receta exquisita. Vamos a hacer una natilla de naranja, de jugo de naranja solamente. No vamos a utilizar leche. Vamos a empezar y poco a poco te voy a ir mostrando todo paso a paso. Empecemos. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar unas 10 o 12 naranjas, dependiendo de la cantidad que usted quiera sacar de jugo. Vamos a utilizar 1 libra de azúcar, vamos a utilizar 3/4 de taza de maicena y vamos a utilizar una pizca de sal porque todos los dulces también necesitan una pizquita de sal. Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar la naranja a la mitad. Vamos a cortar todas las naranjas a la mitad. Previamente ya estas naranjas están lavadas, ¿no? Por supuesto. Y vamos a irlo dejando lo más limpio posible, pero estos bollejos los vamos a retirar. ¿Por qué? Porque esta va a ser el envase de nuestra natilla. Esto lo vamos a preservar, no lo vamos a botar. Próximo paso, poner a calentar el jugo de naranja hasta que esté a temperatura de ebullición, hasta que empiece a hervir. Mientras tanto voy a ir mezclando bien la maicena. ¿Ven? Al principio siempre cuesta un poquito de trabajo, pero cuando ya se humedece completa, ya es más fácil. Voy a ir mezclando todo bien para que se vaya disolviendo bien la maicena. Y cuando ya esté bien líquida y el jugo de naranja esté bien caliente a temperatura de ebullición, como antes le dije, entonces se lo adicionamos. Miren cómo debe de estar la maicena. En este punto es como debe de estar. ¿Ven? Que no tiene grumo. Miren, no tiene grumo. Se lo voy a demostrar en la mano para que vean que no tiene grumo. De esa manera debe de estar la maicena, bien líquida. En el momento que ya empiece a hervir, el jugo de naranja va a hacer esta nata. No se preocupen ni la vayan a botar, eso no son impurezas. Vamos a adicionar toda la maicena y vamos a empezar a mover suavemente hasta que espese. Pero hay que moverla para que no... Esto espesa rápido. Hay que moverlo para que no se nos pegue al fondo. ¿Ven? De esta manera. Y ya está. Y ya está nuestra natilla. No falta un vendedor que eche a perder una grabación. Luego que le adicionemos la maicena y veamos que ya espesó el jugo de naranja, lo bajamos de la candela, o sea, apagamos la candela y lo bajamos de la candela. Y lo seguimos moviendo por unos 2 minuticos, más o menos. Ya esto se hace para que pierda el exceso de calor, para ayudarlo a que se refresque más rápido. Ella, a medida que vaya refrescándose, se va a ir cuajando un poco más, ¿no? Se va a ir poniendo más espeso, pero ya está hecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a servir en las mismas tapas. Lo vamos a servir bondadosamente y lo vamos a ir acomodando en un plato. Como pueden ver, esto es una receta sencilla, pero da mucha vista. O sea que la pueden utilizar para una visita, para un presente que quieran hacerle alguna amistad, una cena familiar.
Bueno, familia, casi estamos terminando, pero todavía falta el último toque, el toquecito final. Último paso que vamos a realizar un caramelo para podérselo extender por encima a nuestra natilla. Para esto vamos a necesitar 1, 2, 3 y 4 cucharadas de azúcar, pero de la sopera, de la que se utiliza para tomar la sopa. Vamos a echarle 5. Vamos a adicionarle otra pizquita de sal y vamos a esperar a que se empiece a disolver todo, va a ser un caramelo. Último paso, le dejamos caer media cucharadita para que no se nos vaya a hacer un emparrabotillo. Media cucharadita encima de cada tapita. A forma de decorar, lo pueden hacer así redondito, lo pueden hacer como ustedes gusten, lo pueden hacer así regadito, como ustedes quieran. El tema es que se lo hagan para que le dé otro toquecito, que lo embellece y además a la hora de comerlo es agradable. ¿Ven? Así regadito, no importa. Siempre el caramelo déjenlo un tincito que se refresque antes de utilizarlo de esta manera, ¿ya? Si tú ves que el caramelo se te enfrió, lo vuelves a poner a la candela un momentico, pero lo que sí tienes que velarlo, tienes que mantenerlo bajo vigilancia porque si no se te puede pasar y quemarse demasiado. Y entonces se pone amargo. Lo vuelves a poner a la candela un momentico, vuelves a esperar unos segunditos y ya entonces empiezas a utilizarlo. Bueno, ya ahora sí damos por terminada nuestra presentación del día de hoy. Una natilla de naranja sin leche. Esto está exquisito. Ya yo lo probé. Voy a esperar a que se enfríe. Voy a pasarlo ahora a la nevera. Mejor a la nevera de congelación para que se enfríe más rápido. Bueno, familia, así queda nuestra preparación de hoy. Miren el caramelito cómo quedó. Hay que cogerlo con la mano para que lo puedan ver bien. Miren qué bonito. Especial. Qué rico. Esto es magnífico. Esta receta, de más está decirle que la persona que sea intolerante a la lactosa la puede hacer en su casa sin ningún tipo de problema. No va a sufrir ninguna consecuencia. Porque ustedes pudieron ver de que no había ningún tipo de lácteo en esta preparación. Entonces esto fue solamente el jugo y azúcar y un tincito de sal. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta corta receta, pero muy deliciosa. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estén. Si no te has suscrito, este es el momento de suscribirte. Si te ha gustado el video, regálame tu suscripción. No te vas a arrepentir. Van a venir muchas cosas buenas y muchas cosas nuevas. Un abrazo grande. Yo soy Hiker Márquez y esto es Loco por las Carnes. Nos vemos en otra receta de Loco por las Carnes. Bye. Bendiciones. Compren Pinto, ahí hay de todo, cachucha, embutido, maíz criollo, seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío, lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulce fino y tenemos el sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón ustedes tienen su sazón.